siempre es un placer estar en Yaiza y poder hablar con Óscar Noda, alcalde, y en este caso concejal de Urbanismo y Vivienda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, bienvenido de nuevo y por supuesto el placer es mutuo de tenerte por aquí en esta tu casa, vamos. Bueno, pues siempre encantado de poder estar aquí, de poder hablar de Yaiza, de profundizar, ¿no?, de diferentes áreas. Hemos hablado pues de turismo, de cultura, incluso también, ¿no?, hemos hablado pues de parques, jardines, agua, pero en este caso hablamos de vivienda y es un problema, porque es una pena, ¿no?, hablar de vivienda y tener que asociarlo a problema, teniendo en cuenta que es algo que, bueno, en la Constitución se recoge como que es algo que todos deberíamos tener, ¿no?, una vivienda digna, derecho a una vivienda digna. Y yo no sé si Óscar Noda tiene en la cabeza dónde reside el problema para llegar a donde hemos llegado y tener que asociar vivienda con problema. Pues la verdad que sí, lo has dicho, ¿no? Yo creo que a día de hoy, en el siglo que estamos, toda familia, toda persona que viva en un municipio debe tener pues derecho a esa vivienda, ¿no? O al acceso a esa vivienda, ¿no? La verdad que los motivos que han podido llevar hasta esto, yo creo que por un lado ha sido el fenómeno de la vivienda vacacional y casi el haber anunciado que se va a aprobar un decreto por parte, en este caso, de la Gobierno de Canarias y demás, para regularlo. Eso ha hecho un efecto llamada para mí, porque se tendría que haber anunciado y a lo mejor haber tomado algún tipo de medidas de suspensión cautelar, de no aceptar más peticiones de vivienda, y ha sido al revés. A nosotros por lo menos nos llegaban cada semana entre 20, 30 y hasta 40. También se ha notado porque me he reunido con familias donde están de alquiler de larga duración y ya les van avisando, no, tienes que ir saliendo, no te voy a renovar, porque en principio me voy a venir a vivir aquí o la voy a vender, pero en el fondo se sabe que es para ponerla en vivienda ocasional, ¿no? Y al final todo no va a caber, porque todo no va a caber. También se tendrá que regular a través del planeamiento municipal, pero todo no va a caber ni todo va a valer, ¿no? Y eso lo que ha provocado es que haya muy poca oferta de alquiler de larga duración. Los grandes tenedores lo han volcado todo a la vivienda vacacional. Los precios del alquiler de larga duración, de los pocos que hay, son desorbitados porque no bajan de 1.000 euros y además me han dicho que te piden hasta 6 meses de fianza pues bueno, a familias que pues su salario puede estar entre 1.500, si acaso llega, o 1.200, entonces que es inviable. Además creo que ese efecto de no tener de alguna manera alguna garantía los grandes tenedores de larga duración, ¿no?, de alquiler de larga duración, en cuanto a cobrar. La ley ha cambiado más bien para favorecer a ese inquilino que luego no cumple con sus pagos, no cumple con... Entonces yo creo que mucha gente incluso puede tener casas disponibles y vacías y no las pone ni en venta ni las pone en vacacional por lo mismo. No me voy a arriesgar a que entre pues cualquier persona o familia y luego no me cumpla, me cuesta un follón judicial para sacarlos, me van a dejar la casa toda rota. Entonces por ahí sí se ha llegado a plantear de si hubiese algún tipo de seguro o que garantice que van a cobrar, o que si incumplen con el pago hay una forma más rápida de un poco recuperar mi casa, ¿no? Eso ha sido un poco las circunstancias que se han dado. Y otra, la falta a lo mejor de vivienda pública. Cierto es que a lo mejor hace pues unos cuantos años atrás nadie pensaba en hacer vivienda pública porque bueno, el alquiler era más o menos asequible y había ese colchón, vamos a decirlo así, de que se pudiera tener esa disponibilidad de casas, pero es verdad que ahora no. ¿Y qué pasa? Que vamos dando los pasos en la vivienda pública. De hecho, esta semana tuve reunión con el director general para ver qué pasa, porque nosotros comenzamos a ceder una parcela donde finalmente caben 136 viviendas desde el 2021 y venimos a firmar el convenio como ya aceptado con todos los beneplácitos y tal en 2023, mayo de 2023, creo que fue cerca del día de las elecciones incluso. Luego lo típico, se saca licitación el proyecto de ejecución para esas 136 viviendas. Se tarda lo suyo, porque la administración pública pues vamos como vamos, nos sometemos a plazos y somos un elefante muy grande que mover. Una vez que lo tienes, ya le hemos dado todo el visto bueno desde la Oficina Técnica Municipal, antes incluso de esa suspensión del plan general, pero ahora resulta que tienen que licitar o sacar a licitación la construcción de esas 136 viviendas, donde por un lado le falta pues como unos 10 millones de euros para no solo esas 10 viviendas de más que pudieron encajar, que siempre vendrán bien, sino también urbanizar todo lo que es la parcela, y ahora mismo no lo tienen y se contaba con que el Cabildo Insular de Lanzarote pudiera sufragar o financiar esa parte y a final de cuentas pues ahí poderlo sacar. Con el peligro de que son fondos Next Gen o los típicos estos MRR, y que se tienen que ejecutar y justificar
en el 2026. Por tanto, ahora están buscando fórmulas para meternos otra vez en los fondos FEDER y no perder del todo pues esos, pues ahora mismo 45 millones que tienen 35, faltarían esos 10 más hasta llegar a los 45. En definitiva, que es una problemática que queríamos abordar y que tenga una solución lo más rápida posible, pero vemos que se siguen alargando y se siguen alargando plazos y va a ser una solución más bien a medio, largo plazo, ¿no? Por eso aprovechamos otra opción que desde el ayuntamiento, y yo como alcalde lo hablé con el presidente del Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo, con el propio consejero de vivienda, con Pablo Rodríguez, con los directores del ICABI y de Visocan, que teníamos una promoción privada que se llama Los Ajaches en Montaña Roja, en el plan de Montaña Roja, y que como entidad privada van a ir más rápido porque la adjudicación a efectos de las obras pues vas más rápido y vas a las empresas que sabes que te van a cumplir, y por ahí ya han hecho una primera fase que salió en venta en aquel momento, fue incluso a poco del confinamiento, y otra que ya tenía todo el visto bueno también, de hecho la ha comprado el Cabildo, que son 42 viviendas, pero ahora tampoco terminan de sacar el decreto para adjudicación, que esas ya digo, irían más rápido, esas más a corto plazo, pero tampoco terminan de arrancar, porque ahora parece ser que hay que culminar un procedimiento de registro de propiedad y demás, de notaría, registro de propiedad por parte del Cabildo, y luego hacer un convenio con el ICABI, que esperan para que pueda ser en septiembre, y a raíz de eso ya ellos lanzan lo que es el decreto, que lo harán, es verdad, a través del ayuntamiento. El ayuntamiento tendremos que poner el tablón de anuncios y darle promoción a ese decreto, y la gente tendrá que otra vez, o las familias, volver a presentarse en ese margen que se dé. Es verdad que con un trámite más sencillo de una declaración jurada, y luego hay un sistema informático novedoso que van a aprobar precisamente en Yaiza para hacer como el filtrado de los requisitos de IPREN y demás, ¿no? Pero los interesados, aprovecho y lo digo, que estén en esas casas, tienen que apuntarse en la oficina de vivienda que está en Arrecife, por la trasera de los juzgados, creo que está, pero ahora la cambiaron un poco más atrás, apuntarse como interesado o demandante de vivienda pública, ¿no? de vivienda social, y estar aceptado y estar de alguna manera autorizado ya para esas viviendas. Se va a priorizar los empadronados en Yaiza, hablaban de por lo menos como mínimo 4 años empadronados. Si no se cubriera ese ratio, se va siempre a los municipios colindantes, pues son los que están más cerca de donde están las viviendas, ¿no? Y en definitiva es eso. Yo creo que ahí ha habido pues la tormenta perfecta, como se suele decir, ¿no? Se han encadenado distintos motivos, el urbanístico, el regulador y el de planeamiento, y ha provocado esto. Llevábamos años así, pero es verdad que ha llegado un punto en el que no se encuentra personal en Playa Blanca, o sea, no se encuentra ni hoteles, ni restauración, a veces ni los colegios, ni educación, ni sanidad, porque vienen y claro, hay maestros y médicos que dicen, ¿cómo voy a quedar yo aquí si me va a costar más el alojamiento o dónde quedarme que lo que voy a cobrar, ¿no? O sea, entonces en ese sentido sí que hay una cadena bastante peligrosa de tener ese empleo o esa profesionalidad garantizada, ¿no? Entonces una de las opciones, ¿no? o alternativas, como la acabamos de entender, es esa relación público-privada, ¿no? Podría ser, digamos, lo más rápido. Sí, efectivamente, ahora mismo sí, sobre todo porque a efectos de construcción van a ir más rápido. De hecho, hay una tercera fase de esa promoción privada que ya está incluso con licencia y garantizada por parte de la Oficina Técnica Municipal, y lo mismo, el planteamiento ahí es, cuando la terminen de construir, que el Cabildo las comprara y llegaran a ese convenio con el ICABI, ¿no? Así que a ver, porque es verdad que también el Cabildo usa la Transalta ahora mismo, ese pleno que se suspendió en finales de julio iba a llevar un plan económico financiero porque pues ha incumplido el gasto, por unos gastos superfluos o no estructurales que ha dicho la interventora en su informe, y además el resultado presupuestario es negativo, es decir, es de necesidad de financiación, no de capacidad. Entonces los remanentes que van a poder incorporar van a ser muchos menos que los del año pasado. Estamos hablando de que a lo mejor incorporan 10 millones, cuando el año pasado incorporaron casi 90. Entonces estamos hablando de que hay una merma bastante considerable en esos recursos económicos insulares, así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí que estaremos pendientes de buscar los recursos desde el ayuntamiento. Lo que podamos hacer es instar a otras administraciones para que cubran esos recursos económicos, esa financiación, para poder comprar ya no solo para financiar esas 10 viviendas y la urbanización de la parcela nuestra, sino esas 76 que ahora mismo están casi a punto de terminarse o en un par de meses estarán terminadas, para ponerlas otra vez en el mercado de vivienda social. ¿Qué le dicen los vecinos a Óscar Noda, alcalde de Yaiza, cuando se le acercan y le dicen, oye, es que no puedo alquilar, no encuentro un lugar donde vivir, o qué alternativas puedo tener? Pues sí, son varios los que, ya no solo por la calle, que me encuentran, sino que me piden cita, me piden en las citas que yo suelo pasar,
Y he recibido varias familias que se ven en esa situación, familias con hijos o sin hijos, pero con hijos pues se complica más todavía porque necesitan esa solución habitacional, y muchos lo que me dicen es: estoy en un alquiler de larga duración, pero me lo han subido, o ahora me están diciendo que me vaya, que me dan tantos meses porque la van a vender, y todo apunta a que más bien será que la van a poner en vivienda ocasional, y que no hay, y que han buscado. De hecho me preguntan: oye, si conocen en los grupos donde estoy, en los grupos de WhatsApp y demás, muchos preguntan: oye, si saben de algún apartamento, de algún estudio, de alguna casa para alquilar. Y ahora mismo es casi que misión imposible. Entonces hay una sensación bastante de frustración, ¿no? E incluso de abandono. Y claro, nosotros competencias en vivienda tenemos las que tenemos, que son muy justitas o ninguna, por decirlo, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es intentar pues mirar parcelas, ceder parcelas. Estamos mirando parcelas nuevas, también lo dije, porque están empezando ahora otro plan de vivienda del Gobierno de Canarias, para tenerlas ya cedidas, ver qué tipología de suelo es el que necesitan o qué tipología de casa, para un poco dentro de nuestro planeamiento ir enfocándolas, ¿no? O ir regulándolas en ese sentido, y es lo que intentamos y podemos hacer. Pero es cierto que ya digo que la sensación del vecino, de los vecinos, de las familias, es pues un poco de desesperación. ¿Qué hago? No me quiero ir del municipio, no me quiero ir de la isla, porque aquí es donde tengo pues mi familia, los niños o niñas o chicos o chicas están en los colegios de aquí del municipio, están escolarizados, entonces se ven un poco abocados y algunos incluso nos consta de familias trabajadoras que ahora mismo están recurriendo a ocupar residenciales como el que tenemos al lado del Faro, que es el más así ahora mismo, el más grueso, ¿no? Que está sucediendo la ocupación ilegal. Y es verdad que es una actividad que no está legalizada, que es ilegal, ellos saben que están haciendo algo que no deben, pero es que se ven desesperados a eso, y tienen trabajo. Yo digo, tienen trabajo, podrían pagarse un alquiler, pero no de los que hay ahora, o sea, no los precios que hay ahora. Es que es curioso, ¿no? Que alguien que tiene un trabajo, que alguien que desarrolla, ¿no? Pues una labor, se vea obligado, porque se ven obligados a algo así, porque si no, no hay dónde vivir. Efectivamente, hay de todo. Es verdad que luego Sí. está, pues bueno, la picaresca, ¿no? Pero sí que hay muchas familias que servicios sociales las tienen pues controladas, o recurren a temas de informes de vulnerabilidad, donde lo dicen: yo trabajo, pero gano esto, no me puedo permitir ni una villa, ni los alquileres que hay ahora, aparte que no hay, y mucho menos una hipoteca, porque es verdad que el suelo en Yaisa también se ha incrementado el precio, los módulos del suelo, y todo eso pues ha hecho que estemos en una situación bastante delicada, y que esperemos poder buscar una solución, y que por parte del ayuntamiento, por supuesto, vamos a ofrecer todas las vías que tengamos y que podamos para ofrecer soluciones, ¿no? Pero que ya digo, visto, lo que parecía que iba a ser inminente, pues sigue siendo que tarda un poco más, que el hilo de la cometa se sigue alargando, y es lo que nosotros queremos, es que se acorte, que hayan soluciones. Claro, y si hablamos de los jóvenes, también entiendo que se le parte el corazón al ver que un joven no puede empezar un proyecto de vida precisamente porque, aunque tenga trabajo, le resulta casi imposible, ¿no? Marcharse de casa. Efectivamente, y además gente, incluso en algunos casos, formada y todo, y tienen que ir a buscarse su futuro, como mínimo, fuera del municipio, pero probablemente fuera de la isla y fuera de Canarias, ¿no? La verdad que sí. Aquí los jóvenes o esas familias más jóvenes ya con hijos y demás, lo que han recurrido es lo típico. Mi padre o mi familia me ha cedido una parcela cerca de casa de mi padre o donde sea, me la cede como herencia, y han intentado pues construir su casa ahí, ¿no? Su casa familiar. Por ahí pues el planeamiento, ya digo, ha intentado pues facilitar, ubicar en ciertas zonas donde antes eran núcleos o asentamientos rurales, los hizo urbanos. Ahora hay que ver en qué situación quedan, y sobre todo también incluso a efectos de las licencias y demás, pues cierta agilidad y sobre todo ciertas bonificaciones, porque si va a ser tu vivienda familiar y única vivienda que tienes, cumpliendo unos ciertos requisitos urbanísticos, más bien de tamaño, ¿no? De metros cuadrados, incluso se te bonifica la parte del ICIO, ¿no? Del impuesto de la licencia. Se ha bajado incluso el coste de la tasa de licencia por lo mismo, para también fomentar que una casa unifamiliar pues no te cueste lo que costaba antes, que era un porcentaje del presupuesto de ejecución, y era una barbaridad. Entonces por ahí sí que hemos intentado facilitar eso, y lo que más bien ha habido es eso, la autoconstrucción o la construcción de las viviendas unifamiliares. En el fondo, ya digo, para mi vivienda familiar, que voy a estar aquí pues toda mi vida, con mis hijos y demás, y es lo que la gente se ha volcado más en eso, más que en intentar comprar o buscar un alquiler, porque ya digo, no hay, o las hipotecas son desorbitadas, y tampoco pues los bancos
piden sus requisitos, es normal, y no cumplen. Incluso la autoconstrucción de ampliación, de pues, amplío la casa de mi padre, o divido la casa de mi padre, o de mis padres, e intentamos. Entonces ahí, pues bueno, de verdad que el planeamiento tiene que ayudar bastante en ese sentido, y ahora dentro de la redacción del nuevo planeamiento, pues intentaremos buscar esas facilidades. ¿Dónde están encontrando ustedes mayor crecimiento poblacional en Yaiza? Hombre, claramente es en la zona turística, claramente donde, y además los datos estadísticos de Padrón y demás, donde más se nota esos repuntes es en Playa Blanca ahora mismo. En los pueblos sigue habiendo alguno, porque ya digo, el que ha podido construir o residenciales que se han terminado de ejecutar y se han vendido o se han alquilado, pues han venido familias y se implantan un poco en el municipio, en los pueblos, ¿no? Pero donde claramente está el desarrollo es en Playa Blanca. Ahí es donde siempre se ha notado ese incremento. Y hay mucha gente, claro, donde hay ese empleo, donde hay esa empleabilidad, ese futuro, es en Playa Blanca, ¿no? En el sector de hostelería, sector de restauración, sector de servicios en el fondo, como buen núcleo turístico, ¿no? Entonces ahí es donde más repunte hay. Ahora ya digo, es verdad que pues muchas se están reconvirtiendo a la vacacional, que ya digo que esta burbuja va a explotar en breve, creo yo. Y pongo siempre el ejemplo de lo que no se ha regulado nunca. Regularlo ahora va a ser complicado. Cuando la pasta de dientes sale del tubo, volverla a meter dentro cuesta, ¿no? Entonces, claro, y lo que me temo es que encima los ayuntamientos vamos a ser los malos de la película en decir sí o no. Sobre todo en decir no. Y ya digo, creo que también siempre he dicho que la vivienda vacacional creo que mueve mucho más la economía local, porque es decir, tú obligas un poco a las familias que vengan, como mínimo, a ir a comprar al supermercado del pueblo o de la zona, o a comer por fuera, ¿no? O sea, a disfrutar del pequeño comercio, vamos a decirlo así, cosa que vamos, los hoteles pues tenían otro planteamiento, ¿no? Pero sí es verdad que había que regularlo porque tampoco vale todo, ¿no? Nosotros es verdad que tenemos un formato en Playa Blanca de hacía tiempo que era la villa vacacional, ya no la vivienda vacacional, sino la villa, que son duples adosados o semiadosados, con su piscina. Con 10, 12 personas. Claro, encima están aislados. Claro. Ahora que nos encontramos que hay casas que a veces están en residenciales, entonces confluyes con las familias que tienen que al día siguiente llevar a sus hijos al colegio, tienen que ir a trabajar, y el que está de vacaciones normalmente pues hace un poquito más de jaleo, de ruido, puede estar con música, Entonces para mí sí que el enfoque debe ser lo más aislado posible, o bien que el residencial completo sea de vacacional, que entonces ahí estamos todos a lo mismo, ¿no? Pero que confluya, y de ellos son las principales quejas que nos llegan. Me pone música, no sé qué, entonces sí que tiene que haber alguna regularización. Lo que pasa es que ahora mismo se ha disparado por eso, por ese anuncio del decreto, todo el mundo ya le entró el pánico, y por si acaso, pues lo voy metiendo, lo voy pidiendo por la licencia de actividad, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué se dirime en todo esto, pero sí que nos dejen un poco de margen a los primeros que estamos en la trinchera, ¿no? Que son los ayuntamientos, la parte más municipal, de poder regular de alguna manera a través del planeamiento dónde sí, dónde no, o qué cantidades o qué porcentaje sí o no, ¿no? Para cerrar el capítulo de vivienda, ¿cabría la posibilidad de viviendas modulares, de crear una alternativa aunque fuera temporal, ¿no? Habitacional para, como bien decía antes, profesores, trabajadores, casos de viviendas que trae ya prefabricadas, se instalan, simplemente conectar agua y luz y salir adelante en terrenos a lo mejor del ayuntamiento donde pueda haber un tiempo determinado para esas viviendas? Y he tenido reuniones sobre todo con promotores inmobiliarios y demás, que han llegado a plantear esa opción, ¿no? Todo hay que ver de qué manera, ¿no? Y de qué forma y de qué materiales, porque el típico container, como digo yo, aquí tenemos un ejemplo en La Vegueta, creo que saliendo de La Vegueta, y se han hecho de container, pero de container de carga, ¿no? ¿Sabes? Que luego a lo mejor lo aíslan, le dan pladur y queda... Pero desde fuera, desde luego, la estética no es la más adecuada. Sí hablaban de esas casas modulares, un poco más curradas y demás. Es verdad que a efectos urbanísticos es igual que si hicieras una casa normal, porque en el fondo se mira edificabilidad, se mira pues las condiciones de estéticas también, superficies. Cierto es que a lo mejor no tienes que hacer unas bases, unos cimientos, pero tienen que tener conexiones de saneamiento, conexiones de agua, conexiones de luz. Entonces, a efectos del trámite urbanístico puede ser el mismo. En el fondo puedes agilizar a lo mejor la obra porque llegas e instalas, ¿no? Y luego también incluso hasta en las viviendas de protección oficial, el promotor incluso ha estado mirando, no prefabricadas, no modulares, pero sí un sistema, creo que está siendo novedoso en algunos países de Europa y del mundo, que es intentar traer paneles ya prefabricados. Y entonces hace como la estructura de la casa, no sé si con vigas metálicas o con la típica estructura de hormigón,
pero luego las paredes son como prefabricados y entonces llegas y lo haces más rápido. No digo que sea pladur, que también hay gente, he visto casas aquí incluso que están haciendo pladur exterior-interior y es de una manera más rápida, luego aíslas y demás, ¿no? Pero sé bueno, que la tecnología de constructiva va cambiando, pero que no sea esto luego pues Sí. vamos a decirlo así, no quiero decir un gueto o una favela, ¿no? Sino que sea algo curioso, que me imagino que la tecnología lo permite, pero sí que hay ya rulando ciertos proyectos en ese sentido, de modulares, de demás, por ir más rápido. Por lo pronto es verdad que en suelo municipal todavía no lo estamos abordando, pero si en algún suelo particular quieren hacer alguna prueba piloto y pues tiene iría con licencia, iría como todo, pero si puede tener su aceptación, pues oye, no cerramos puertas, Claro. somos de no cerrar puertas, pero hay que ver también de qué manera, en qué estilo, con qué formato y sobre todo con qué acabado final, ¿no? Bueno, si hablamos del plan general de ordenación, de manera resumida, ¿cómo puede contar lo que pasó? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar en el futuro? Vale. Mira, lo que pasó era, bueno, todo planeamiento, este es un supletorio que lo redactó la Consejería de Política Territorial de Gobierno de Canarias. Se resolvieron muchas alegaciones en su momento, pero siempre hay detalles que a lo mejor o no se pueden culminar o no se terminaron y pues hay una serie de impugnaciones judiciales o intentos de impugnaciones judiciales, impugnaciones o simplemente que yo reclamo mis derechos o lo que se me ha quedado fuera o no me han aceptado vía judicial, ¿no? Entonces ahí teníamos como una veintena más o menos de procedimientos, desde particulares, promotores, empresas e incluso administraciones públicas tipo costas, lo que es las costas del Ministerio sobre todo y también del Gobierno Canario, pero sobre todo del Ministerio. El de costas sobre todo era porque no se tenía el informe preceptivo en tiempo y forma cuando se aprobó por la CONMAC. La CONMAC siguió adelante porque entendía que habían pasado como los meses mínimos de respuesta y se entiende silencio positivo o se entiende que puedes continuar. Pero bueno, ellos se agarraron a 6 días, creo que fue, y ese yo pensé que iba a ser, o pensamos que iba a ser el que nos lo iba a tumbar por completo, porque hasta el momento, desde que faltaba un informe preceptivo y vinculante, se tumbaba todo el plan. La sorpresa nuestra fue que el Supremo cambia la doctrina y dice que como un plan general es complicado, es un documento arduo, complejo, que ha llevado su tiempo de aprobación y que solo en este caso era el informe de costas, que no, o sea, que era muy descabellado tumbar todo el plan cuando solamente lo que ha faltado, vamos por informar, es la zona de servidumbre, lo que afecta a costas. Entonces ahí tumbó la parte de donde afecta a costas, deslinde y servidumbre, por eso ahí lleva suspendido desde hace unos cuantos años, y el resto no. Entonces por ahí pudimos seguir. ¿Qué pasa todo esto? Que habían otros procedimientos vivos que durante el confinamiento se pararon un poco y se reactivaron de nuevo. De hecho, este último pues fue precisamente de que fue alcalde de aquí pues, antes de los 90, que pues ahora tiene sus intereses, sus empresas y demás, y él alegó un montón de, casi unos 15 motivos posibles de impugnación. Hablaban del estudio económico, hablaba de que faltaba informes de patrimonio, y uno de ellos era que el informe de carreteras no era positivo de 2 rotondas que mal se dibujaron en un plano porque se sobrepusieron en un plano en Playa Blanca, enfrente de la zona industrial, donde están ahora las ferreterías, para que la gente de aquí se ubique. Y como que había un informe del Cabildo de Lanzarote que era negativo, como que esas rotondas no se podían construir, pero nosotros entendíamos que con la ley de aquel momento es preceptivo pedirlo, pero no es vinculante, o sea, no te vincula a seguir adelante, ¿no? Y el de Gobierno de Canarias, que también se pide, la Consejería de Carreteras, no era negativo, tampoco profundizaba en las rotondas, pero realmente era positivo en cuanto a carreteras, ¿no? Por eso se siguió para adelante. La sorpresa nuestra es que en el TCJ lo tumban, o plantean tumbarlo ya entero, por esas 2 rotondas, alegando que el informe de carreteras del Cabildo, con la ley 3940 última, dicen que sí es vinculante, entonces se agarran a eso. Nosotros lo que vimos es que incluso había una mala interpretación de esos informes y que las rotondas, aunque las quisiéramos hacer, tendréis que volver a pedir informe del Cabildo, informe del Gobierno de Canarias. Si no la ven, pues no nos la van a dejar hacer. Con eso fuimos a casación y nos personamos en casación en el Supremo. Por todo esto hemos ido alargando un poco el procedimiento. Con la esperanza de lo mismo, ¿no? De que, oye, a mal mayor, que anulen la parte de carreteras, se vuelve a pedir informes de carreteras, se rectifica incluso esa parte de las rotondas, se quitan, y lo demás que se mantenga en vigor, porque en los pueblos ha ayudado, en Playa Blanca ha ayudado a tener pues, dotaciones educativas, deportivas, sanitarias,
a las familias les ha permitido pues, poder construir sus casas, a ciertos complejos se les ha permitido también regularizarse, y que no nos tumben todo un trabajo tan arduo abajo. Pues finalmente dan la razón y dicen que sí, que ya con lo de Costa fue como algo excepcional, pero que ahora no podíamos permitirnos, y además siendo un supletorio que no se hubiese trabajado o se hubiese hecho lo ordinario, ¿no? Nosotros, mientras tanto, lo que pasa ahora, lo que habíamos hecho era sacar a licitación la redacción, contratar un equipo redactor para empezar a redactar nuestro plan general ordinario, liderado por el ayuntamiento, en este caso, directamente por el ayuntamiento, porque ya tenemos la experiencia, tenemos los recursos, tenemos todo preparado para poderlo hacer, y sobre todo partiendo del que tenemos y corrigiendo pues, los detalles que han venido en las sentencias, que han venido en los recursos, que hemos detectado, que promotores o vecinos han dicho, oye, mira, que aquí me pasas una carretera y esto no puede ser, que esto me lo dejaron fuera de... Entonces, eso es lo que hicimos. Y ya digo, albergando la esperanza de que finalmente no lo tumbaran entero. Pues ahora mismo se ha tumbado entero, estamos dirimiendo qué pasa en estos casos, que te tienes que ir al planeamiento anteriormente aprobado. ¿Qué pasa en los pueblos? Que es el planeamiento de 1973. Lo que serían los pueblos. Entonces, claro, en el caso de, por ejemplo, Las Breñas y Femés, vuelven a ser asentamientos rurales. Por tanto, no son urbanos. Cualquier actuación, se puede hacer actuaciones de conservación, y cualquier actuación adicional tiene que tener la licencia o el permiso o el visto bueno del plan insular. Que como también están en fase de redacción en el Cabildo, llegará un punto en el que ya, si aprueban el inicial, ya se suspenden las licencias, o sea, ya no podríamos hacer nada. Claro. En el resto de zonas turísticas tipo Puerto Calero, Playa Blanca, rigen los planes parciales. Que el plan general, en la gran mayoría de esos planes parciales, los intentó adaptar e incluir tal como se recogían, tal lo que tenían. Por tanto, habrán partes que coincidan y se pueden seguir dando o no. Y en Playa Blanca, lo que es el casco de Playa Blanca, está el PERI, que era el proyecto que había en aquel momento, que era como una especie de plan parcial en el casco. El que sí desaparece es el plan parcial Playa Blanca, antiguo plan parcial Playa Blanca, porque ese plan se aprobó a raíz del plan general. Entonces, al suspenderse el órgano de planeamiento, cae todo lo demás en cascada. Entonces, ahí es donde, ya digo, damos pasos para atrás, es cierto, es una mala noticia para el municipio, sobre todo por la seguridad jurídica, que todavía, ya digo, estamos dirimiendo, porque hay unas líneas que dicen que hasta que no se nos notifique formalmente, tenemos otra casación abierta a nivel autonómico, que esa no se ha resuelto. Sí nos han dicho ya que la van a tramitar, pero no se ha resuelto. Y hasta que no se publique en el Boletín Oficial de Canarias la sentencia, también nos dicen que podremos seguir informando expedientes con el plan del 14, con el plan que teóricamente está suspendido. Entonces ahí hay que dirimir unas instrucciones jurídicas bastante claras para saber los pasos que damos, para no incurrir en ningún tipo de responsabilidad jurídica o penal, ¿no? Entonces, bueno, estamos dirimiendo. A mí lo que me encantaría sí es por lo menos culminar los expedientes que se quedaron a mitad, sobre todo porque ya teníamos el informe técnico positivo y faltó el jurídico y llevar la Junta y nos cogió ahí en mitad. Me encantaría terminar eso. Me encantaría darle la licencia o la autorización a proyectos municipales que pueden ir desde reasfaltados hasta pues adaptaciones en colegios, sesiones de alguna parcela a sanidad o a educación para hacer el Instituto de Playa Blanca, para ampliar el SEO. En definitiva, esos que son un poco más de interés general, y luego, por supuesto, los que lo han presentado y pues de alguna manera tienen sus derechos o partes de derechos que hay que cumplir para evitar reclamaciones patrimoniales y demás, pues poderlo culminar. Entonces, sí que intentaremos buscar ese resquicio de poder terminar por lo menos hasta que se publique en el boletín o se nos comunique oficialmente, poder ir resolviendo esos expedientes que se quedaron a mitad y los que puedan llegar ahora, si diera tiempo, ¿no? Entonces un poco las líneas que vamos a trazar serían esas, y luego tener el plan nuevo cuanto antes, que estamos hablando de a lo mejor, en aprobado definitivo estamos hablando casi de 2 años, ¿no? Claro. 2, 3, y siempre que luego las administraciones supramunicipales, sobre todo en la parte del estudio de impacto ambiental, que es donde intervienen todas, que a partir de ahí sean diligentes, o sea, vayan rápido, hagan los informes rápido y demás, y teniendo en cuenta que luego cualquier periodo de alegaciones siempre son 45 días. Por lo tanto, estamos hablando de que ahí es donde se alarga el procedimiento, pero sí que nos gustaría tener en 6 meses más o menos lo que sería el avance o el inicial para poder llevar a aprobación y ir avanzando en ellos, ¿no? Entonces, en la situación actual, ¿puede haber más suelo para sector turístico? ¿Puede haber suelo para vivienda? ¿Cómo quedaría todo? Porque entiendo que en ese limbo, entiendo que están maniatados un poco, entre comillas.
Ahora mismo sí, ahora mismo hay un cierto limbo de incertidumbre hasta que no fijemos bien el criterio a seguir. De hecho, al irnos a los planes anteriores, prácticamente, incluso en Playa Blanca, los planes parciales recogen mucha parcela o mucho suelo de vivienda, incluso vivienda rústica, vivienda... El turístico, salvo que se haya reflejado en los planes parciales y se respete, es donde puede haber. Por eso digo que a lo mejor ahí también me gusta decir que es el momento de echar el freno en cuanto al desarrollo turístico de hoteles y demás. Porque, a ver, está claro que los siguientes hoteles van a ser un poco más tipo boutique, un poco más de ese turismo premium, de no tanta masificación, pero sí que ahora mismo servicios como el ciclo integral del agua, sobre todo el saneamiento, no está al nivel de lo que tenemos ahora. O sea, sin meterse nada más de lo que tenemos ahora, sobre todo por la parte del cono sureste, sureste está bastante cogido con pinzas. La estación depuradora de Playa Blanca no se amplía, hay un proyecto en el Gobierno de Canarias, una financiación liderado por el Cabildo, no se termina de ejecutar, de ampliar. Es necesario ampliar esa depuración, es necesario ampliar o actualizar estaciones de bombeo intermedias. Todo lo que es saneamiento hay que revisarlo, porque claro, del suelo para arriba está todo muy bonito, o puede estar todo muy bonito y bien, y de acuerdo, pero el suelo para abajo hay que echar un vistazo, ya no solo por el abasto, que tampoco estamos en una emergencia hídrica, pero hace tiempo que no hay un abasto suficiente, el saneamiento no está al nivel de lo que tenemos ahora, y luego ya servicios tipo pues, de limpieza, de mantenimiento de calles, de seguridad, que también, pues quieras o no, si se amplían más, pues hay que incluso más, servicios de transporte, sin ir más lejos, pues el taxi. Estamos haciendo un estudio ahora para incrementar licencias, el servicio de guaguas urbanos internos igual. Entonces todo eso creo que tenemos que equipararlo a una situación actual o incluso hacerlo ya por encima del actual para seguir un siguiente desarrollo, porque todo el mundo sabe y es evidente que Playa Blanca, Yaiza y Playa Blanca en este caso, tiene el desarrollo futuro, pero que sea un desarrollo controlado, sostenible, y que equiparemos todo lo que son los servicios públicos, infraestructuras públicas, llámese institutos, llámese colegios, llámese centros de salud, o por qué no, incluso alguna parcela donde se pueda hacer alguna clínica privada, porque al final de cuentas, todas esas personas que llegan, no solo las que residen, sino las que nos llegan, pueden tener algún tipo de accidente o de incidente y hay que atenderlas, ¿no? Entonces ahí, de hecho, nuestro nuevo plan se va a priorizar sobre todo suelo residencial, suelo de vivienda, suelo que alguna podrá ser pública o social, y otra que sea para ya sea venta o alquiler asequible, que también lo hay ahora con las medidas urgentes de decreto de vivienda y la ley del suelo, se pueden desarrollar suelos urbanizables en ese sentido. Hay un porcentaje que es puramente VPO, o sea, vivienda social, y las otras son viviendas de alquiler asequible o de venta asequible. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que priorizar ahora para poder hacer comunidad, ¿no? Para poder hacer y socializar en el fondo de toda esa demanda de empleo que hay en Playa Blanca, ya no solo, ya digo, restauración, hostelería, sino educación, sanidad y sanitaria, se puede hacer y acompañado, ya digo, de los centros educativos, desde institutos, colegios, guarderías, escuelas infantiles, Sí, porque exacto. todas las familias necesitarán esos servicios, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay que equipararlo bastante bien. ¿Qué otras mejoras prevén en el desarrollo urbanístico de los barrios, en la medida de lo posible y hasta dónde puedan actuar? Sobre todo en infraestructura pública, así sea parques abiertos con sus sombras o núcleos climáticos, refugios climáticos, es necesario, porque ahora mismo, ya digo, Yaiza, Playa Blanca sobre todo creció muy rápido a nivel pues, urbanístico, de residenciales, de hoteles y demás, pero no fue acompañado de esas mejoras en los colegios. El colegio de Playa Blanca, sin ir más lejos, a día de hoy, hablando con el director, es el segundo con más alumnos de Canarias, y probablemente el año que viene, por las ratios que están manejando y el desarrollo que está viendo, puede que sea el primero, puede que llegue a ser el primero de Canarias. Entonces, es verdad que necesita ampliaciones, necesitamos tener esos suelos, cederlos, que estamos en predisposición de cederlos a educación, a infraestructura educativa, para que amplíen y se hagan, y para que ya lleve un instituto más que... Y no un instituto pensando a 10 años, yo lo haría pensando a 30, que es lo que le he trasladado a educación. Y luego, sobre todo eso, suelo de vivienda, tener pues, nuestro pabellón y demás, que a ver si lo podemos culminar, tener esos espacios deportivos, espacios culturales, necesitamos un teatro, también un teatro, esos centros culturales que al final puedas dar esos servicios a los jóvenes, a los no tan jóvenes, al público en general, y poder tener luego unas infraestructuras, sobre todo de carreteras, en todo el municipio, pero sobre todo en Playa Blanca,
para no colapsar mucho el centro del pueblo, porque al final ahora casi todo se deriva por ahí. Hay una parte que ya hemos conseguido con el vial de enlace más hacia el cono suroeste, desviar ese tráfico por ahí, pero sí estamos pensando en una especie de circunvalación mucho más grande, más ambiciosa, que antes de meterte ya de lleno en Playa Blanca y en la zona industrial, que va a tener un desarrollo futuro importante, sobre todo que entren grandes superficies como Lidl y Aldi, ya están implantadas, pero nos falta Mercadona, nos falta pues de todo un poco, desde Decathlon, Ikea, lo que fuera, pero sobre todo esos servicios, ¿no? Antes de llegar ahí, desviar tanto hacia la derecha, ¿no?, hacia el cono suroeste como hacia el cono sureste, de el que vaya a Papagayo, por ejemplo, que no tenga que entrar al centro del pueblo, sino que se vaya, que se derive directamente y vaya allí. Y el que tenga que ir al centro del pueblo es el que va a hacer alguna gestión o porque vive en el casco del pueblo, ¿no?, en el centro, y por ahí conseguir ese desahogo también del tráfico, que es muy importante, y por eso siempre hemos hablado del desdoblamiento desde Yaiza a Playa Blanca. Yo creo que es fundamental, y si ese desdoblamiento hubiese estado ya implantado, las rotondas estas famosas que han tumbado el plan pudieran tener su encaje, porque no es lo mismo. Ahora tenemos dos vías, la vieja y la nueva, ¿no?, que tienen doble sentido en cada una. Que entren en una rotonda así, yo entiendo que puede ser peligroso y hasta contraproducente, pero si fuéramos en dos carriles en cada dirección, no tendría ningún problema, porque lo tenemos en cualquier tipo de autovía, en Las Palmas o en Santa Cruz de Tenerife, me refiero a las grandes ciudades. Por tanto, yo creo que esas serán un poco nuestras bases, pero siempre priorizando la vivienda familiar. ¿Participan los ciudadanos en el desarrollo urbanístico del municipio? Ahora mismo tenemos, dentro de todo lo que es el desarrollo, aunque hayamos sido criticados por parte de la oposición, en este caso por el PP, hemos lanzado una encuesta pública, que pueden participar vecinos de a pie, vecinos incluso residentes o turistas, promotores, empresas, la patronal turística. Yo se las he trasladado. Oye, aporten, ¿qué creen ustedes que hace falta en el municipio? No, claro que sabemos y tenemos claro por nuestra parte que hace falta, eso está más que claro, no es mismo la misma situación que tenemos ahora en el 2025 que la que teníamos en el 2014, cuando se aprobó y se redactó el plan supletorio. Pero sí creo que dentro de todo planeamiento debe haber una parte de participación social, y creo que esta es la fórmula. Nos gusta escuchar, y de hecho nosotros como ayuntamiento, dentro de la Consejería de Participación Ciudadana, y aquí has entrevistado a la concejala, Águeda Cedrés, y a todo el equipo, hemos sido pioneros en esos presupuestos participativos. Ya vamos por el tercero, afrontando el tercer presupuesto participativo. Vamos haciendo esas campañas de participación tanto en colegios, en centros educativos, que es donde pues, los más jóvenes también los tienes ahí y te van dando sus ideas, y luego incluso en distintos núcleos del municipio, para que la gente traslade sus quejas, sus iniciativas, sus propuestas. Así que creo que es importante tener la participación social, ya digo, de todos los entes sociales. Los promotores es importante que también participen en ella, pero sobre todo el vecino de a pie, ¿no?, que al final es el que pues, usa los recursos, viven en el municipio, hacen su vida social aquí, verán que el centro de salud es pequeño, verán que hará falta más colegios o un instituto para poder llevar a sus hijos. En definitiva, creo que es importante que ellos también opinen. Y por supuesto, luego, una vez que tengamos ese borrador, haremos reuniones tanto con promotores como con distintos pagos y núcleos del municipio, para que también lo conozcan, vean un poco las iniciativas y, por supuesto, también nos den sus opiniones. Incluso ha venido ya gente o grupos de particulares, de vecinos de a pie, que, oye, pues yo tengo lo mismo, una parcelita, la tengo aquí en Las Breñas, la tengo aquí en esta zona. ¿Crees que sería posible que fuese urbana? Porque yo, en el fondo, no voy a hacer negocio, sino que la quiero porque tengo 3 hijos, tengo 2 hijos, les quiero dar una parcela a cada uno para que hagan sus casitas, para que hagan sus... Entonces, estamos notando eso, ¿no? Y ya la gente sabe, nos escucha, que estamos redactando un planeamiento nuevo, entonces es el momento, queremos hacer esta propuesta, estupendo, preséntenla incluso y apórtenla dentro de esta parte de estudio social, y sin ningún problema, y les iremos dando participación a todos, porque creo que es importante. Y es un documento, creo que de todos, del grupo de gobierno, de la oposición, de vecinos, de promotores, de empresas, de todos, porque al final de cuentas, cuanto más participen, más aporten y más, de alguna manera, intervengan en él, yo creo y soy partidario de que menos impugnaciones habrán en un futuro. Entonces sí que queremos, y a mí me gustaría escucharles a todos, ya no solo como alcalde, sino también como concejal de urbanismo y mi grupo de gobierno igual. Queremos escuchar todas las aportaciones, todas las ideas, probablemente ya en proyectos muy importantes y novedosos, insisto, sobre todo en la parte de vivienda residencial, vivienda pública y para el público en general y las familias del municipio, y luego seguramente habrán otras más empresariales que también seguramente
redundarán en ese bienestar social que al final de cuentas es lo que queremos en el municipio. Alcalde, para ir acabando, en un municipio como este, donde llueve poco, ¿cómo se incrementan las zonas verdes? Dentro del desarrollo urbanístico, ¿cómo puede haber esas zonas, como decía, de refugios climáticos y de qué manera, ¿no?, puede ampliarse también esos espacios donde uno se sienta el frescor de la naturaleza? Pues sí, efectivamente, llevamos años que, primero, yo creo que el cambio climático es más que flagrante porque hemos tenido unos veranos muy secos y unos inviernos que continúa el verano, es decir, unos inviernos que prácticamente viene hasta Calima, lo que nunca se veía antes, ¿no? Y efectivamente el campo lo sufre, sin más lejos nuestro paisaje más importante o más maravilloso, que es la Jeria, con esas viñas y esas parras. Ahora mismo este año ya me lo han dicho, que la cosecha es mucho peor que el año pasado. No llueve uniformemente, como antes, y cuando llueve incluso cae mucha cantidad en poco tiempo y lo que hace es destrozar. Sí que se hace complicado pues, poder contar con vamos a decir así, ese regadío natural, ¿no? y de la naturaleza. Entonces los núcleos y esas sombras y esos pulmones verdes, pues lo tenemos que hacer intentando con flora de aquí, aunque la flora aquí a veces no quede mucha sombra. Las palmeras, el palmeral sería ideal, pero ahora mismo también está sufriendo unas plagas, ya no solo la diocalandre, sino también el hongo que está entrando ahora. Todas están muy mal, todas están prácticamente contagiadas. Estamos haciendo aplicaciones tanto desde el ayuntamiento como desde el cabildo a través de GMR, en este caso, que está llevando un tratamiento de todas, pero hemos tenido que arrancar muchas. Y por ahí lo que creo yo que al no llover lo que tenemos que hacer es aprovechar precisamente esa agua depurada. Entonces es una de las reivindicaciones que yo hago como alcalde y como consejero del Cabildo, tanto en los entes del Consorcio del Agua como en cualquier ente y en los foros del Cabildo insulares, que nuestras depuradoras tenemos que darle el terciario. Tiene que darse ya ese procedimiento terciario que depende de unas membranas y de un procedimiento que hay que, ya digo, ampliar y mejorar las depuradoras para poder tener agua regenerada. De hecho, ahora mismo en UGA se va a hacer, estamos a punto de adjudicar el saneamiento, la implantación del saneamiento en UGA, que no lleva depuradora, sino lleva una estación de bombeo porque la mandamos a Tías, que Tías sí la va a ampliar, pero luego sí se canaliza un agua regenerada que vuelve hacia UGA. Y por ahí tenemos vegas agrícolas como Temuime, como podemos tener UGA incluso también. Y eso, yo creo que ese debe ser, como se suele decir, el ciclo integral del agua, ¿no? Que sea íntegro, que lo que se abaste en las plantas desaladoras, que vaya para el consumo, ¿no? Para el consumo humano en las casas y demás, porque ahora lo que se riega o lo poco que se riega, o de los regadíos que tenemos en jardines, es con agua de abasto, con agua desalada, que no se llega a los porcentajes ya para cubrir las necesidades en las casas, imagínate para los jardines. Entonces, si pudiéramos tener esa regenerada, que al final de cuentas, pues la reutilizamos y tenemos unos caudales importantes, yo creo que el poder regar, y además sale un agua muy buena, porque si se culmina bien el procedimiento terciario, salen aguas perfectamente aptas, y ahí están los informes que son así. Podemos por lo menos regar esos jardines, regar esos pulmones verdes, y de alguna manera pues poder contar con o paliar lo que no cae del cielo, ¿no? Que es una lástima porque, ya digo, aquí habían años malos, es verdad, pero siempre había un año bueno que llovía un poquito más. Se aprovechan las aljibes, también queremos reformar y rehabilitar aljibes municipales para que recojan toda el agua. Las casas, sin ir más lejos, las casas familiares de aquí de los municipios siempre las tienen y hacen eso, aprovechan ese agua y al final de cuentas con el agua del aljibe riegan sus cultivos y sus jardines. Pero como no llueve, pues también tenemos esos problemas, ¿no? Así que por ahí es un poco las vías a seguir y que lo poco que caiga del cielo se aproveche bien. Bueno, ya para finalizar, ¿cómo ve, trasladándose en el tiempo, a Yaiza en el año 2050, dentro de 25 años? Bueno, yo espero verla sobre todo con una sostenibilidad importante, es decir, vivimos del turismo, pero no podemos morir de éxito, como suele decir. Lo digo por otras zonas de España, sin ir más lejos, y te lo comentaba antes, estuvimos en Palma de Mallorca hace poco, y se nota que es un turismo más de masas, más de algarabía, diversión. Yo creo que aquí tenemos que ir a un turismo cultural, a un turismo medioambiental, a un turismo de oferta gastronómica, que la tenemos, y sobre todo que pueda compaginar bien con el residente, que el residente no se vea mermado en sus servicios por el turismo, sino que al revés, que se puedan compaginar. Yo creo que hay que buscar, incluso una sinergia ideal sería turismo-sector primario, que el sector primario, que se pudieran renovar fincas, que hay muchos jóvenes que quieren emprenderse en el sector primario, tanto en la pesca, en la ganadería como en la agricultura,
tener pues nuestros campos al día y que ese producto luego se revierta pues en la restauración, en los hoteles y que lo pruebe el turismo. Y sobre todo yo creo que un bienestar social importante, fomentando sobre todo cultura, educación y sanidad. Creo que son 3 pilares fundamentales para cualquier sociedad y donde no se debe escatimar en gastos. Y tener, lo digo, los centros adecuados, las infraestructuras educativas, culturales adecuadas y que al final de cuentas, pues bueno, pues que toda esa familia que tenga sus recursos económicos, por supuesto, que tenga su empleo, su bienestar social, su estabilidad en Lanzarote, en cualquier municipio del rincón de la isla, luego lo pueda de alguna manera disfrutar, ¿no? Y que pues tenga desde unas viviendas adecuadas, desde un alquiler adecuado, unos servicios adecuados, desde limpieza, recogida de basura. Yo creo que sería lo ideal, la sostenibilidad, poder encauzar todo lo que es economía circular en la isla y que sobre todo que la gente quiera vivir en Lanzarote, es lo que me gustaría a mí. Ya no solo los que ya somos de aquí y probablemente muramos aquí, tenerlo lo mejor posible, sino que a la gente le encante vivir en Lanzarote. Pues yo vivo en Lanzarote y me encanta, estoy súper bien, esto funciona bien, esto, y que no, ya digo, no muramos del éxito y de lo bueno que tenemos aquí, que tenemos unos paisajes y unos parajes naturales con una alta protección, que eso también lleva una responsabilidad, que lo podamos desde luego explotar bien, pero también para los de aquí, ¿no? Un municipio que avance, pero sin perder la esencia, ¿no? Efectivamente, tenemos que avanzar porque no nos queda otra, porque el mundo avanza, la tecnología avanza, todo avanza, pero sin perder esa esencia que nos haya llevado a lo que somos, ¿no? Y sobre todo las tradiciones no se pueden perder, el patrimonio tampoco. El patrimonio debe ser un ejemplo para tenerlo siempre presente y no cometer errores que a lo mejor hemos cometido en el pasado y fomentar todo eso, sobre todo en las nuevas generaciones, en los centros educativos, en los jóvenes, en los colegios, impregnar eso para que haya una cierta protección y un cierto, como digo yo, los principales guardianes de la isla y del territorio somos nosotros mismos, entonces que eso no se pierda, eso sí es verdad. Pues Óscar Noda, alcalde de Yaiza, concejal de Urbanismo y Vivienda, ojalá todos esos sueños se cumplan y veamos dentro de 25 años una Yaiza igual de bonita, más avanzada, pero con todo eso que ha pedido, que seguro es un deseo que se cumplirá. Esperemos que sí, por nuestra parte y en lo que estemos aquí, por supuesto, cuentan con toda mi ilusión y mi voluntad y de mi grupo de gobierno igual, pero también es una cuestión de todos, o sea, todos tenemos que ir de la mano y por ahí la participación ciudadana es fundamental en eso, en cuidar todo, en cuidar nuestros entornos, en la basura, en la limpieza, es parte de todos, así que esperemos que así sea y que por supuesto aquí me tienen para lo que necesiten. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias.